Mi nombre es Felipe Guevara, hoy vengo a hablarles sobre la isla de Taiwán y uno de los conflictos políticos más importantes del mundo contemporáneo durante el siglo XX. A esta isla se le conoce también históricamente como Isla Formosa y queda ubicada en el sureste asiático. Esta isla es habitada hace miles de años por pueblos marineros de origen malayo-polineseus y bueno, realmente no hay muchos registros de lo que sucedió en la isla de Taiwán hasta el siglo XVI. Esto, como se conoce, Taiwán siempre ha tenido una fuerte tensión política con China. Y a continuación les explicaré la historia y el porqué de estos conflictos. Como mencionaba anteriormente, no hay muchos registros de lo que sucedió en Taiwán antes del siglo XVI, hasta que hubo un mayor contacto entre la población china y la taiwanesa, todo debido al comercio. En este siglo, en el continente euroasiático, hubo un auge en el comercio e intercambio de mercancías, por lo cual muchos exploradores europeos llegan a la isla de Taiwán y establecen bases comerciales. Todo eso con el fin de llegar a las potencias asiáticas como China y Japón lo eran. Hasta el siglo XVII, donde los neerlandeses conquistan el sur de la isla, ejerciendo el control político sobre este, hasta que son expulsados por piratas chinos décadas después. El territorio es controlado durante años por piratas chinos y no es sino hasta décadas después que es nuevamente conquistado por la dinastía Qing, una fuerza china. Esto hace que oficialmente Taiwán se vuelva parte del imperio chino de los Qing y ocasiona que lleguen muchos migrantes de las ciudades Fujian y Cantón. La dinastía Qing tiene el absoluto control hasta el año 1895, final del siglo XIX, donde son derrotados en la guerra sino-japonesa por el ejército imperial japonés. Esto ocasiona que toda la isla quede bajo el dominio de Japón. Fue un dominio un poco más flexible, entendiendo que los japoneses llegaron a colonizar de una manera muy violenta en otros pueblos y en otras ciudades. Y después de 50 largos años, en 1945, Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, ocasionando que Taiwán vuelva a formar parte del territorio chino. En ese momento, China ya era un estado republicano, comandado por Chiang Kai-shek, y atravesaba una guerra civil. En esta guerra civil se enfrentaban nacionalistas de Chiang Kai-shek contra comunistas de Mao Zedong. Los comunistas salen victoriosos de esta guerra civil y se constituye la actual República Popular de China. Esto ocasiona que todos los grupos nacionalistas huyan a Taiwán y establecen a Taipei como la capital de la República de China. Actualmente es un conflicto sin resolver. En el siglo XX, el Partido Nacionalista se impuso en la isla de Taiwán. Se estableció bajo la infusión cultural, la represión y el miedo. Esto generó rechazo de la población taiwanesa, donde se crearon muchos conflictos, ocasionando que el Estado creara una ley marcial donde se persigue y se ejecuta a todo opositor. Taiwán se encontraba desgarrada por la guerra y los conflictos, dejando miles de refugiados, desempleo e inflación, ocasionando que en la isla hubiese un muy bajo nivel de calidad de vida, por lo cual se adoptan ciertas estrategias y ciertas políticas con el fin de impulsar y reactivar la economía. Una de estas, por ejemplo, es adoptar otra moneda para combatir la inflación y desligar el caudillismo y redistribuir las tierras, con el fin de ser más productivos. En el año de 1950 también cambiaron las políticas económicas de Taiwán, donde se aplicaba una sustitución de importaciones con el fin de mover la industria nacional. Esto lo hicieron bajo un modelo proteccionista donde se le subían los aranceles a las importaciones. 2 décadas después, en 1970, la industria de Taiwán tiene un crecimiento abismal y se vuelve la economía creciente más grande del mundo. Taiwán se centró en empresas independientes
dedicadas a la tecnología de la información. Todo este crecimiento provocó un bienestar en la población. En la década de 1980 hay una transición muy importante para la isla de Taiwán y es la entrada de la democracia. Chiang Ching-kuo, importante para este proceso, hijo del anterior presidente Chiang Kai-shek, hace una apertura democrática dejando que nuevos partidos ingresen y se haga una elección. En la actualidad, Taiwán representa un país democrático e independiente. Y aunque tengan relaciones culturales y comerciales con China, aún no se da por terminado el conflicto. Taiwán es un crisol de culturas donde la tradición china es la predominante, algo que podemos entender luego de escuchar la historia de este país, pero existen casi medio millón de aborígenes con rasgos, costumbres y mitologías similares a las de algunos pueblos originarios de Latinoamérica. La religión de Taiwán se caracteriza por una diversidad de creencias y prácticas religiosas, predominantes aquellas relacionadas con la preservación continua de la antigua cultura y religión china. Algunos datos que me llamaron mucho la atención fueron, por ejemplo, que Taiwán tiene una de las mayores tasas de alfabetización del mundo, con una tasa cercana al 98%. Es conocida también por su amor a los gatos, es el hogar del famoso café de los gatos. Tercero, a pesar de su pequeño tamaño, Taiwán es el hogar de casi 24 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los países más densamente poblados del mundo. Y cuarto, es también uno de los principales productores mundiales de productos electrónicos y tecnológicos, como semiconductores, computadores y pantallas de visualización. Muchas gracias.